Vamos a orar juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, que nos ama, que estás en los cielos. En esta última época, este mundo se hace más lleno de maldad y no se puede saber lo que pase en un día. Es un mundo peligroso. Y en medio de esto, tú nos has llamado y nos has salvado y distinguido santamente. Y has estado con nosotros, guiándonos y protegiéndonos y ayudándonos dentro de tu iglesia, que es tu cuerpo. En medio de tu gracia y tu palabra, nos permites vivir el resto de nuestras vidas estando con nosotros y ayudándonos. Y por esa gracia tan grande, te damos gracias y glorias y alabanzas a ti, Padre. A esta hora, por tu preciosa sangre, nosotros que hemos sido redimidos, estamos aquí reunidos ante ti, Señor, para alabar tu gloria y tu gracia, aprendiendo de tu palabra y estando contigo en esta santa comunión. Te damos gracias por permitirnos participar. Te pedimos que andes en medio de nosotros y que cuides sobre cada uno de nosotros, y con tu mano de misericordia guarda a cada uno. Y con tu gracia abundante y tu vida abundante, llénanos abundantemente. A esta hora, nuestros hermanos y hermanas que no se encuentran presentes, a los que estén en enfermedades, te pedimos que les permitas la salud para que el resto de sus vidas lo puedan llevar para tu voluntad y para tu gloria. Y los que tengan debilidades y dificultades en su corazón, a cada uno de ellos guárdalos y permíteles tu gracia digna, para que ninguno de ellos se pierda. En países lejanos, en situaciones difíciles, llevando la vida cristiana y predicando el Evangelio a cada uno de aquellos hermanos y hermanas, cuídalos siempre y que vivan sin vergüenza y que prediquen valiosamente tu Evangelio para guiar a muchas almas ante ti, para que reciban la salvación. Ayúdales a cumplir esa obra tuya. Y conforme el tiempo, siempre nos permites la palabra que nosotros necesitamos. Muéstranos el camino en donde debemos andar, tú que nos das la consolación y la fuerza. A esta hora también permítenos la palabra que necesitamos, con la cual nos puedas renovar. Y también el resto de nuestras vidas, que no tengamos fallas en vivir para tu gloria, y para esto guíanos y ayúdanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a buscar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Del Nuevo Testamento, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, de versículo 16 al 18. Vamos a hablar juntos. 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo la semana pasada visité el retiro de invierno en Japón. Ahora tenemos 11 iglesias en Japón y
el retiro de invierno es llevado a cabo centrado en Tokio y también centrado en Niigata y ahora centrado en Osaka. Varias iglesias se reúnen y llevan a cabo el retiro de invierno. En Japón no tenemos muchas iglesias todavía y aunque no sea mucho el número de los que nos reunimos, pero ahora los japoneses están recibiendo la salvación. Muchas personas japonesas se está llevando a cabo la obra del Evangelio allá. Entonces, seguramente pronto se van a levantar muchas iglesias en Japón y se mostrará la obra de la salvación de muchas personas. Japón es uno de los lugares muy difíciles para predicar el Evangelio. Hay estilo de vivir no es incómodo, pero la mayoría de ellos no creen en Dios, pero muchos de ellos tienen otros dioses como ídolos de otras creencias. Entonces, por estos hábitos religiosos, no tienen el corazón de buscar a Dios. Por eso cuando hablamos de Dios, a nuestro Dios que creemos dicen Kami-sama y todos tipos de otros dioses que ellos creen son llamados Kami-samas. Entonces no pueden distinguir entre cuál es cuál. Entonces cuando predicamos el Evangelio no decimos solo Kami-sama, sino decimos Creador Kami-sama. Porque así se puede distinguir si es nuestro Dios o no. Bueno, pues en Japón hay muchos desastres naturales, ¿no? Yo esta vez, durante el retiro, durante el tiempo en que estuve en Niigata, hubo un terremoto de 6 grados 6 en Nagano. Entonces 41 casas fueron destruidas y muchas personas se lastimaron. Creo que no murió nadie, pero pues no se sabe dónde y cuándo va a haber un temblor. No sé, hace 3 años por un tsunami, 30.000 personas fueron sacrificados. Entonces hay muchos desastres de este tipo. Y entonces, al parecer, cuando hay desastres así, deben tener, o parece que van a tener un corazón de buscar sinceramente a Dios, pero en realidad no es así. Pero pues, en medio de esos desastres hay personas que han entendido la gracia de Dios y recibieron la salvación. Entonces, nuestros misioneros que han ido de Corea muy apasionadamente han estado predicando el Evangelio y muchas personas recibieron la salvación. Y los que previamente han recibido la salvación son muy fervientes en llevar su vida cristiana, muy apasionadamente aprenden la palabra, sirven en la iglesia y su pasión de predicar el Evangelio es muy asombrosa. Por eso en Japón también estoy confiado en que se va a predicar fuertemente el Evangelio. Entonces es un país muy cercano, pero se sentía también muy lejano. Entonces en Corea hay una población de más de dos veces la población de Corea. Pero yo pienso que nosotros tenemos la responsabilidad de predicarles el Evangelio. En Japón también seguramente hay muchas iglesias, pero es difícil saber en dónde se predica el Evangelio puro. Por eso nosotros debemos tener la responsabilidad y la misión de que tenemos que predicarles el Evangelio correcto. Entonces, tenemos que seguir orando para el Evangelio de Japón, para que rápidamente se pueda predicar el Evangelio a muchas regiones de Japón. Por eso hay un dicho que ellos claman diciendo,
Okinawa Karafukayo-made, que significa desde Okinawa hasta el Mar Norte. O sea, vamos a predicar a toda la región de Japón. Entonces, pensando en esto, ellos están predicando diligentemente el Evangelio. Y también en varias partes del mundo, Dios nos ha abierto la puerta del Evangelio a muchas regiones nuevas. Entonces se está predicando el Evangelio. Por eso cuando venga el Señor, nosotros estamos muy seguros que es muy cercano el día de su venida. Pero todavía hay muchas personas que están muriendo sin escuchar el Evangelio que les da la salvación. Por eso para predicarles el Evangelio, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para ir a los lugares en donde Dios nos abre la puerta del Evangelio, poner toda nuestra fuerza para en la obra de predicar el Evangelio. Hay que unir todas nuestras fuerzas, invertir todo lo nuestro y sacrificar. Debemos tener ese corazón. La primera iglesia comenzó desde Jerusalén. Se predicó el Evangelio. Y para que se predique más efectivamente el Evangelio a los gentiles, los santos de Jerusalén se han sacrificado. Obviamente el Señor había profetizado que por los romanos la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida. Por eso los santos de Jerusalén estaban preparados a irse de Jerusalén en cualquier momento, a partir de Jerusalén en cualquier momento. A la misma vez tenían la alegría y la gratitud hacia la salvación que han recibido de Dios. Por eso, para predicar el Evangelio, ninguno decía que lo que era de ellos eran de ellos. Entonces, en Hechos 2, capítulo 2 y 4 se puede ver. Entonces, vendían todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Por esto ellos repartían a cada uno según su necesidad y no había nadie entre ellos, no había ningún necesitado entre ellos. Entonces, esto sirvió de mucha fuerza para poder predicar a los gentiles. Entonces, la obra del Evangelio que comenzó en Jerusalén era en el tiempo en que había personas que habían visto cómo Jesús había resucitado, el tiempo en que las personas que recibieron el Espíritu Santo durante el día de Pentecostés vivían. Y entonces a través de Jerusalén se predicó a oeste de Asia, a Europa y a Roma se predicó fuertemente el Evangelio. Ahora en esta última época el Evangelio es predicado al oeste, a Europa y a Estados Unidos. Y al sur hacia África, y al norte a Rusia, y al oeste, al este, ahora más este estamos en Corea, y más este es Japón. Y se predicó un poco lejos el Evangelio allá. Pero entonces el Evangelio entró más lento, más después a Corea, pero se predicó muy efectivamente y activamente el Evangelio en Corea. Por eso yo pienso que las iglesias de Corea les fue dado la responsabilidad de predicar el Evangelio a todo el mundo. En el pasado hubo grandes historias del Evangelio. En el siglo XVII y XVIII, en Europa y en Estados Unidos hubo Evangelio verdadero y muchas personas fueron salvados. Y ahora también deben haber obras del Evangelio en varias regiones, pero se está apagando más y más este fuego del Evangelio, se hace más formal y costumbre. Entonces hay muchas iglesias y hay muchas doctrinas, pero es difícil encontrar cristianos verdaderos. Y también son muy pocos las personas que de verdad predican el Evangelio. Y ahora en esta última época, como el Señor dice que no dejará apagar la lámpara, otra vez va a encender el fuego. Ahora cuando en el este no permitirá que se apague el Evangelio, sino otra vez va a encender este fuego del Evangelio.
para poder predicar el Evangelio a todavía las personas que no han escuchado el Evangelio. Para que ellos puedan escuchar, Dios les está dando otra oportunidad. En Jeremías 8:20, desde que pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Ya pasó la siega, ya se secó todo, ya va a empezar a nevar. Entonces cuando pasa la siega es cuando termina el mundo. Cuando pasa la siega va a llegar el tiempo de las tribulaciones. Pero pues ya pasó la siega, ya pasó el verano, pero todavía no hemos sido salvados. ¿Eso qué quiere decir? Que en el campo la siega, los granos no están siendo cegados. En la palabra de Jesús dice que mira, los campos ya están blancos para la siega. Entonces con la hoz del Evangelio podemos ir y predicar el Evangelio y así muchas almas recibirán la salvación. Pero nadie nos lleva, nadie nos está cegando. Entonces no hay que olvidar que muchas almas están esperando la hoz para ser cegado. Entonces nosotros en esta última época, a todas las partes, es difícil ir a predicar en cualquier lugar, ¿no? En donde Dios nos abre la puerta del Evangelio. A todos aquellos lugares tenemos que hacer todo lo posible para predicarles el Evangelio. Los apóstoles del Señor, los que predicaban previamente el Evangelio, ellos han entregado la vida para predicar el Evangelio. En Hechos 20:24 dice apóstol Pablo: de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe el ministerio que he recibido del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Para cumplir la misión de predicar el Evangelio, yo puedo entregar mi vida, aunque sean 100 vidas. O sea, no estimo de nada, es preciosa mi vida. Como dijo esta misión no solamente lo tienen los apóstoles, sino a nosotros también nos ha sido dada esta misión, esta carrera. Y para este trabajo tenemos que seguir orando. Y para predicar el Evangelio tenemos que hacer todo lo posible. También hay una alabanza que dice: con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra herencia, vamos a predicar el Evangelio. Con todo el cuerpo, con todos nuestros cuerpos y el Evangelio y la herencia. Hay personas que llevan a toda su familia, los misioneros se llevan a morir. Entonces, ir a predicar el Evangelio es como ir a morir en una guerra para proteger su nación y su pueblo. Van a la guerra hasta para entregar su vida, ¿no? Entonces, predicar el Evangelio también es algo así. Pero hay personas así. Pero atrás también, ¿qué se necesita? Muchos materiales. Hay que orar. Y para nosotros tenemos que trabajar y servir y invertir muchos materiales. Entonces lo que nosotros tenemos son cosas muy pequeñas y tenemos pocas cosas, pero lo que yo tengo, utilizar menos, y de lo que tengo, entregar mucho para predicar el Evangelio. Aunque no puedo entregar mi vida, pero mi tiempo y mis materiales tenemos que entregarlo. Mientras es más nuestro sacrificio, se predicará más el Evangelio, más almas recibirán la salvación. Pero si los que previamente son salvos no tienen ningún interés, no están orando, no tienen responsabilidad para eso, no tienen corazón de sacrificio ni responsabilidad, entonces así nadie podrá recibir la salvación. Hay que pensar en eso. Si todas las personas salvas fueran como yo, ¿se seguirá predicando el Evangelio o ya no se predicará? Para este Evangelio, los que tienen corazón egoísta, que no quieren participar, que no quieren poner su corazón ni sacrificar, si todos fueran así, nadie podrá ser salvo. Nosotros recibimos la salvación gracias al sacrificio y el trabajo de muchas personas ya salvas. Entonces, siempre hay que pensar que somos deudores de esto.
Entonces el apóstol Pablo dijo que a griegos y a no griegos, sabios, y a todos yo soy deudor. Por tanto, yo quiero predicar a todos los que están en Roma. Por eso el apóstol Pablo fue a Roma y predicó 2 años y fue decapitado y padeció martirio. Entonces nosotros también tenemos que pensar que tenemos la responsabilidad de un deudor para predicar el Evangelio. Entonces les pido que oren para los misioneros que están en varias partes del mundo predicando el Evangelio. Y en todas las partes en donde se predica nuevamente el Evangelio, tengan interés. Y también pueden ver en nuestra página de web acerca de las noticias de la misión en partes extranjeras y cosas así. Entonces tenemos muchas informaciones acerca de cómo se está yendo la misión. Entonces tengan interés y hay que ver las noticias y orar y pensar qué es lo que yo puedo hacer para eso. Y la semana pasada tuvimos un seminario de la Biblia en la sala general y seguramente muchas personas recibieron la salvación. Entonces ahora todos nuestros hermanos salvos que están aquí después de recibir la salvación, ahora tenemos el mismo Padre, mismos hermanos y hermanas con la misma esperanza y fe hasta el día de estar ante el Señor. Nosotros somos una familia de Dios. Tenemos que amar uno al otro, cuidar uno al otro, espiritualmente y carnalmente, apoyarnos mutuamente y así hasta el día de estar ante el Señor para que ninguna persona se pierda. Para que eso sea cumplida es una de nuestras responsabilidades que tenemos que cumplir. Ahora vamos a pensar acerca de lo que el cristiano salvo debe hacer. En la palabra que hemos leído dice: esta es la voluntad de Dios para con vosotros. La voluntad de Dios para con nosotros. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere. Que los cristianos salvos ahora, para cumplir la voluntad de Dios, viven. Por eso en la palabra que hemos leído dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Es palabra muy simple, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por eso, con el título de 3 voluntades de Dios que debemos cumplir, vamos a pensar. De ahí, lo primero es: estad siempre gozosos. Siempre estad gozosos. Orad sin cesar y dad gracias en todo. Son palabras muy simples. Siempre o sin cesar, en todo. Entonces parece ser algo muy similar, ¿no? Siempre es, en otras palabras, siempre sin descansar. Y sin cesar es algo que hay que seguirlo haciendo. Y en todo es en todo lo que hay. Entonces, dad gracias en todo. Entonces vamos a pensar en estas 3 cosas. Son palabras que ya saben muy bien. Pero esto no es algo que solo podemos aprender de memoria y pasar. Por eso, esta es la voluntad de Dios. Eso significa que hay un significado muy profundo en esta enseñanza. Porque esto es lo que Dios quiere con nosotros salvos. Por eso vamos a pensar de esto. Primeramente vamos a pensar en la palabra que dice: estad siempre gozosos.
estar gozoso es algo muy bueno, ¿no? Hay personas que siempre tienen el rostro muy oscuro, que su cara siempre está llena de preocupaciones y muy oscuro su rostro. Al ver esas personas, hay personas que siempre están riendo, ¿no? Entonces, no, sí se ríen, pero no sé por qué se ríen. Yo cuando subo a los aviones, las auxiliares de vuelo son muy amables, especialmente en los vuelos de Corea. Entonces ellas se entrenan a reír, a sonreír. Entonces siempre tienen que aprender a sonreír y a reír. Pero esto es como algo mecánico, algo como un hábito, se están sonriendo. Entonces yo pienso que eso es un poco diferente. Obviamente el sonreír es algo muy bueno. Al ver a las personas que se sonríen, eso hace cómodo el corazón de las personas, hace alegre a los demás. Los cristianos siempre tienen una razón para ser gozoso. Estad siempre gozosos. Es decir, estad siempre gozosos. Lo dice porque es una persona que puede estar gozoso siempre. No dice utiliza bien tu dinero a la persona que no tiene dinero, ¿verdad? No dice a una persona que no tiene dinero utilízalo bien, ¿verdad? Entonces, estar siempre gozosos es porque Dios nos ha dado el gozo. Dios nos ha dado un gozo abundante y grande. Nos ha dado un gozo que no se puede conseguir con nada de este mundo, pero no hay que esconder este gozo adentro. Sino, si uno en vez de buscar la alegría que Dios le ha dado, quiere buscar alegría en otra parte o por otra cosa se quiere gozar, tampoco es correcto. En San Juan 15, Jesús dijo, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Para que mi gozo esté en vosotros, que nos da el gozo del Señor. Vamos a buscar San Juan 15. San Juan 15, versículo 11. Leemos juntos. 15:11 leemos juntos. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo tiene que ser cumplido con el gozo que el Señor da, el gozo de estar en el Señor. Esto es un gozo totalmente diferente al gozo de un humano. En otras palabras, es una satisfacción, es la paz. En San Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el del mundo, como el mundo la da. La paz y la alegría que el Señor da, existe una alegría que el Señor da. San Juan 17, versículo 13 vamos a ver. Vamos a leer juntos. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. La noche antes de que Jesús murió en la cruz, pasó toda la noche orando. Entonces, San Juan 17 es la oración larga de Jesús, y entre esas oraciones dijo, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo
cumplido en sí mismos. Como Jesús ya se partía, los discípulos estaban llenos de preocupaciones, de temor. Pero Jesús dijo que no tengan temor. Y consolándolos, Jesús oró a Dios diciendo: ahora voy a ti, Padre. Pero yo oro de esta forma para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Lo que Él tiene que dar a los discípulos es la alegría, el gozo del Señor, para que el gozo del Señor sea cumplido en ellos. ¿Conocen ustedes qué es la alegría o el gozo del Señor? Es algo que la persona que no es salva no puede entender. Salmos 4, versículo 7 dice: tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. La alegría que el Señor ha dado a mi corazón, la persona salva tiene esta alegría. Y esta alegría es... ¿cuál es la abundancia del grano de este mundo? Entonces es lo que más le agrada para vivir carnalmente. En otras palabras, tener mucho dinero, tener todo tipo de cosas. Su mosto que está lleno de vino para agradar a la carne, las personas del mundo para agradar a su corazón. Entonces es más que cuando abundaba de su grano y su mosto, que tengo la alegría que el Señor ha dado a mi corazón. En Proverbios 15:13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. La persona que es alegre de corazón, la persona que su corazón está feliz, esto hermosea su rostro. Puedes ver su rostro en su corazón. Se puede saber cuánta alegría trae en su corazón, porque la alegría se muestra por el rostro. Pero el ser alegre por algo carnal no dura mucho tiempo. Como hemos dicho, para agradar al hombre, hay personas que se tienen que sonreír como hábito o como trabajo, pero esto, cuando ya acaba su trabajo, ya no sonríe. Y la alegría o el gozo carnal termina muy pronto, pero la alegría del corazón dura mucho tiempo, dura siempre en nuestro corazón. Siempre estad gozosos, algo por la cual siempre podemos estar gozosos. La persona que tiene esta alegría, su rostro se hermosea, su rostro, siempre está brillante su rostro. Yo siempre cuando veo a nuestros hermanos, hermanas, veo que siempre están alabando con rostros muy hermosos. También cuando escuchan la palabra y cuando están conversando con la gente, su rostro es resplandeciente. Cuando uno recibe la salvación, su rostro se hace resplandeciente. Y al ver esto, yo me siento muy alegre, yo me siento feliz juntamente con él. Cuando la persona a mi lado se ríe, también me río, ¿no? Entonces, al estar al lado de una persona feliz, uno mismo también se hace feliz. Para ser cristiano, no tiene que perder la alegría que Dios le da. No tiene que perder su alegría. En cualquier momento tiene que guardar, tiene que mantener su alegría. En cualquier momento, es decir, siempre es en cualquier momento. En medio de cualquier dificultad se puede estar gozoso. ¿Desde dónde comienza la vida cristiana? Obviamente desde cuando uno recibe la salvación, cuando entiende la gracia de Dios y recibe la salvación, recibe perdón de pecados y recibe salvación del alma, se hace hijo de Dios
Y cuando tiene la segura esperanza de entrar en el reino de Dios, uno es muy alegre. Y desde este gozo comienza su vida cristiana. Este día feliz, el día en que lavó todos mis pecados. Día feliz, el día en que lavó mis pecados y salvó mi alma. Este día feliz, mi vil cuerpo fue renacido como cuerpo nuevo. El día en que he nacido de nuevo, el día en que fui salvo. En el momento en que fuimos salvados, comenzó la alegría en nosotros. Y desde ahí, cuando comenzó el gozo, comienza ahora la verdadera vida cristiana. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 a 9. Leemos juntos. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro dijo, ¿a quién amáis sin haberle visto? Pedro anduvo con Jesús 3 años y medio, vio cómo Jesús murió, vio la resurrección del Señor y vio cómo Jesús ascendía. Pero muchas personas que han recibido la salvación escuchando el Evangelio de Pedro, ellos mismos no vieron a Jesús. Jesús dijo a Tomás, Tomás había dicho que no puedo creer en él hasta que yo lo toque, aunque meta mis manos, mis dedos en sus manos. Entonces Jesús dijo, aquí tienes. Entonces Tomás tocó su marca de sus manos y su costado. Dijo, mi Señor, mi Dios, confesó de esta forma. Y Jesús dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no hemos visto a Jesús, pero por la palabra creemos. Aunque no podemos ver a Dios, pero por la palabra podemos creer en la existencia de Dios y que Dios es el creador del universo y todas las cosas y que gobierna la historia de la humanidad y que la Biblia es la palabra de Dios y que nosotros somos seres preciosos que hemos sido creados a su imagen y que Dios nos ama, que por Jesucristo nuestros pecados han sido redimidos y que nos ha salvado. Esa verdad. Y ahora nos ha dado la esperanza de poder entrar en su cielo. Nosotros no lo hemos visto, pero creemos. A quien amáis sin haberle visto. Nosotros hemos entendido el amor del Señor. Que Él me ama está escrito en la Biblia. En la Biblia nosotros hemos entendido que el Señor nos ama y por eso también lo amamos. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nosotros hemos entendido el amor de Dios que nos ama. Primera de Juan 4:16 dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Hemos entendido la gracia de Dios y lo hemos creído. Hemos creído en que ha perdonado nuestros pecados. Hemos creído en que ha salvado nuestras almas. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Este gozo que no podemos explicar con palabras. Después de recibir la salvación, cuando nos gozamos, esta alegría, este gozo en el corazón, cuando alguien nos pregunta, ¿cuán feliz eres? ¿Cómo podríamos explicar tanto? Estoy feliz, tanto como el cielo y como la tierra. Es difícil explicar. Pero es como cuando uno recibe un buen regalo, pero si no sabe el valor del regalo, si
no sabe qué tan precioso es ese regalo. Su alegría y su agradecimiento será poco también, pero al conocer el valor del regalo y al pensar, esto es lo que yo más necesitaba, entonces ¿cómo supo y cómo me ha dado esto? Al saber estas cosas se aumentará su gozo, ¿verdad? Al aprender la Biblia conocemos más la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Su santo y su perfecto y su eterno amor. Al conocer más y más de ese amor, se abunda más nuestra alegría y nuestro gozo. Alegráis con gozo inefable y glorioso. El gozo de este mundo, supongamos, uno tiene mucho dinero. Por ejemplo, una persona gana la lotería y ganó billones de dólares de repente. Entonces, hay personas que se murieron por tanta felicidad. O sin saber cómo gastar todo su dinero, lo utiliza despreciando todo su dinero y ya pierde todo y el resto lo utiliza por fraudes y después son encarcelados. Han visto personas así en las noticias, ¿verdad? Y por estas riquezas o por fama o por algún poder, por alguna diversión de la carne, estas cosas son cosas que se apagan después de poco, son falsedades, no es glorioso. Pero la alegría que Dios nos da es un gozo glorioso e inefable. Pero este gozo inefable y glorioso, tenemos este gozo, pero las personas salvas lo esconden muy profundamente en su corazón y tratan de buscar gozo en otra parte. En dinero. Hay personas que están locos por el dinero y por el sexo opuesto. También hay personas locos por la fama. Hay personas que se pierden totalmente y por la fama, por la potestad del mundo. Con cosas así no nos alegramos. Nosotros salvos, al ver cosas que les agrada a la gente del mundo, sentimos que es como juguete de los niños. No es nada. Son cosas muy bajas. Estas son cosas falsas. En la Biblia, en Proverbios, dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Por qué es vana la hermosura? Si es hermosa, es buena, ¿no? Pero está diciendo, está vana la hermosura, que después de poco tiempo ya no va a haber. Esta flor también es hermosa, pero después de poco tiempo se va a secar. Entonces, como no es perfecto, es el alegrarse por esto, que no es perfecto, es ser engañado. Si uno es gozoso por sus materiales, está siendo engañado, porque después cuando ya no tiene estas riquezas va a entristecerse. Aunque uno tiene mucha riqueza, pero si se enferma, ¿de qué sirve? Entonces, tenemos algo que no se puede obtener con nada del mundo. Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por obtener la gracia de Dios y por creer, uno ha recibido la salvación del alma, por eso gozamos. Y este gozo es algo que no se puede apagar en ningún momento. La persona salva, aunque es pobre, su gozo se apaga. Aunque tiene tribulaciones y aflicciones, su gozo se apaga. O por enfermedades, aunque mi carne está muriendo, el gozo de la salvación se apagará. No seguimos. El Señor quiere que sigamos alegrándonos por la alegría, el gozo que el Señor nos ha dado. Vamos a ver Antiguo Testamento, Isaías 61, versículo 10. Isaías capítulo 61, versículo 10. Leemos juntos. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas.
En gran manera me gozaré en Jehová. No es gozarme poco, sino en gran manera. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué se alegra? ¿Por qué se goza? Es porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con de manto de justicia. Al alma que iba al infierno, lava sus pecados, lo viste de salvación, le ha dado el manto de justicia. Sin ninguna obra hemos sido justificados. Nos vistió con la vestidura, con el manto de justicia para entrar confiadamente en el reino de Dios. Y esto es como a novio me atavió. Es lo que se pone el novio y como a novia adornada con sus joyas. Cuando se casan el esposo, el novio y el novio y la novia, cuando son bendecidos por la gente, es el tiempo más alegre. A lo mejor esta alegría se puede apagar pronto, pero cuando Dios nos ha puesto el vestido de la salvación y el manto de justicia, es algo eterno. Aun cuando vamos al reino de Dios, nosotros con el vestido de la salvación, con el manto de justicia, el gozo de tener esto se seguirá para siempre, aun al estar ante el Señor. San Lucas 10:20, Jesús envió a sus discípulos 2 en 2 a predicar el Evangelio. Y ellos cuando regresaron dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús dijo: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. La persona que iba al infierno fue salvado y su nombre fue escrito en el libro de la vida. Mi nombre está grabado en el libro de la vida de Dios. El que no está escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, pero el que está escrito en el libro de vida irá al eterno cielo. Entonces dijo: gozaos, regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. No hay nada más alegre que esto. Nosotros mientras vivimos en este mundo, carnalmente hay tiempos en que estamos alegres, en que estamos tristes, hay veces cuando estamos cómodos y hay dificultades también, pero esto no es nada. Por eso no hay que ser alegre por esto y triste por eso. Si algo le va bien, estar un poco orgulloso y después si no, decepcionarse, entristecerse. No vamos a hacer esto. Sino la persona salva en cualquier momento, en cualquier situación, debemos alegrarnos por la gracia de Dios que nos vistió con su manto de justicia, por la gracia de Dios que ha salvado mi alma y por la gracia de Dios que ha grabado mi nombre en el libro de la vida. Por eso hay que gozarnos, no hay que buscar el gozo en otra parte. Vamos a buscar Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3, versículo 17. Habacuc 3, versículo 17 al 18. Habacuc 3, 17 al 18. Vamos a leer. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto de olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manaja, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aquí el profeta Habacuc parece que no tiene nada, ¿verdad? No tiene frutos, no tiene frutos en la higuera, no tiene producto de olivo, no tiene ovejas ni vacas, no tiene dinero, no tiene fondo, no tiene nada. Pero dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Las personas de este mundo tienen dinero, tienen fama, tienen potestad. Parece que tienen todo, pero ¿qué tienen? Tienen preocupaciones, decepciones, tienen sufrimiento, tienen decepciones, tienen sufrimientos. Son personas que caerán al eterno ira y juicio de Dios. Nosotros no tenemos esto ni el otro que las personas del mundo tienen, pero a pesar de esto, no tenemos preocupaciones, ni tristezas, ni sufrimientos, ni temor. Sí tenemos algo. Dios es mi Padre. El Señor es mi alegría. Es mi esperanza. Él es mi fuerza. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Nuestra alegría es segura, es perfecta y es eterna. Salmos 32, vamos a ver. Salmos capítulo 32. Salmos 32, versículo 11. Vamos a hablar juntos. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Dijo, alegraos en Jehová y gozaos justos. Los justos son personas salvas. Los justos, sin precio, fueron perdonados de sus pecados y fueron justificados. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Cuando reciben la salvación, dice que se hace uno recto ante Dios y el hombre. Dijo, cantad. Capítulo 33, versículo 1, leemos juntos. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Alegraos, oh justos, en Jehová. El gozarnos, alegrarnos por Jehová. Alegrarnos por Jehová es gozarse por Jehová. Por la gracia de Dios, alegrarse. Esto es lo que Dios quiere. El alegrarse. Alabanza es lo que debe hacer el justo. Nosotros nos alegramos y esto es recto. Al ver los himnarios, son muy honestos, son muy sinceros, son testimonios de las personas salvas. Dice una alabanza, esto es mi testimonio, esto es mi alabanza. Lo que las personas del mundo no pueden entender, lo que el mundo no puede dar ni quitar, esta alegría y esta paz. En Santiago 5:13 dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Cuando nosotros cantamos alabanzas, por la gracia de Dios nos gozamos y alegramos. Hay muchas alabanzas que cantan a Dios de esto. Hay que alabar mucho. En vez de cantar canciones inútiles de este mundo, sino alabanzas, himnarios. Cuando nosotros estamos, cuando tenemos algunas dificultades en el corazón, hay que cantar alabanzas y pensar en la gracia de Dios. En el coro también nos cantaron el himnario. Dice, su alabanza dijo, al mirar las riquezas de este mundo, piensa en la bendición de Jehová, lo que no se puede comprar con dinero. Piensa en la abundancia que has recibido. Que no tengamos envidia de las cosas que la gente del mundo tiene, sino hay que pensar en la bendición que el Señor nos ha dado. Pensar en la gracia abundante que Dios nos ha dado. Hemos obtenido gloriosa bendición.
Entonces no hay que mirar las cosas vanas y falsas de este mundo que en poco tiempo van a desvanecer. No hay que mirar estas cosas, ser envidiosos y ser enflaquecidos pensando no tengo esto y no tengo el otro. No piensen en esto. ¿Por qué? Que aunque nos vestimos muy pobremente, aunque no comamos, pero hay que pensar, yo soy hijo de Dios y hay que mirar lo que va a pasar. Aunque las cosas del mundo van a pasar muy pronto, nosotros vamos a entrar en el reino de la gloria de Dios. Entonces este gozo nunca hay que olvidar, siempre hay que pensarla. Estad siempre gozosos. ¿Qué quiere decir? Es porque la gente continuamente se olvidan de esto. La persona que lo tiene que acordar lo olvida. Vamos a ver, Salmos 126. Salmos 126, versículo 3. Salmos 126, versículo 3. Vemos juntos. Grandes cosas ha hecho Jehová con vosotros, estaremos alegres. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Grandes cosas, ¿como qué? De las grandes cosas que ha hecho Dios, Él ha hecho el universo y todas las cosas y gobierna todo, y eso es grande. Pero ¿qué es más grande que esto? Dios ha entregado al mundo a su Hijo unigénito. Al mundo vino en forma tan bajo y humilde, en forma de un humano como nosotros, cargó nuestros pecados y murió como ofrenda de sacrificio y perdonó para siempre nuestros pecados. Entonces Dios sacrificó a su Hijo unigénito y nos salvó. No hay obra más grande que esto. Y Dios no puede hacer nada más grande que esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Grandes cosas ha hecho. Estaremos alegres. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. ¿Cuán alegres somos? Hay que pensar en las cosas que el Señor ha hecho para nosotros. Estamos muy alegres, pero cuando uno recibe la salvación, ¿tiene gozo o no? ¿Sí han tenido gozo o no? Hay personas que cuando reciben la salvación se gozan, o hay personas que no se gozan mucho. Hay personas que cuando reciben la salvación, sí, ya por fin, bailan y gritan. Hay personas que están muy felices. Hay personas que por adentro dicen, ya eso es, muy simplemente. Entonces, depende de cada persona, la reacción es un poco diferente. Hay personas cuando le dicen algo chistoso, se ríe mucho. Hay personas que golpeando a los demás se ríen, ¿no? Hay personas que se ríen muy poquito. Hay personas que no hacen nada y después de unos días se ríe. Escuché esto, que había un pastor que durante la predicación de domingo dijo algo muy chistoso, pero nadie se reía. Y después de unos días vino un hermano a buscar al pastor y dijo, pastor, lo que usted dijo la semana pasada el domingo, me fui a mi casa y lo pensé y, qué chistoso es. Vamos a imaginar a una persona que pasaba en la calle, le dimos $50. Entonces, ¿cómo sería el rostro, la expresión de la persona que recibe el dinero? Hay personas que van a decir, ay, gracias, porque ya tiene para su comida, ¿no? Pero hay personas que reciben y ya tengo dinero para comprar mi cigarro, o que tengo dinero para comprar mi alcohol. Hay personas que están muy agradecidos. Hay personas que lo reciben sin pensar mucho. Entonces su expresión es todo diferente, pero el valor de $50 es todo igual, ¿verdad? Después de recibir la salvación, la alegría tiene un poco de diferencia a cada persona, pero mientras aprende la palabra, su gozo se hace más y más grande cada día.
entiende qué tan grande es la gracia de la salvación. Y se tiene que llenarse uno más y más de la alegría. Hay que estar siempre gozoso. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hay que ser llenado del gozo. Pero cuando la alegría es quitado de uno, cuando uno pierde y olvida el gozo, va a haber problemas. En vez de del gozo que el Señor da, uno trata de buscar gozo en otra parte. Y también como una persona salva, si uno no vive correctamente conforme a la voluntad de Dios, si yo desobedezco la palabra de Dios y cometo pecados, el gozo se apaga. No se pierde la salvación, pero el gozo se apaga. David Dios lo puso como rey de Israel. Conquistó a los países alrededores y se hizo un gran rey. Pero cometió un gran pecado. En ese entonces, el rey era una persona que si él quería, podía matar a alguien. Si quería, podía decir, la mujer de otro hombre es mío. Entonces es fácil quitar la mujer de alguien, pero como una persona que cree en Dios no debía de hacer esto. Pero David en ese momento cometió pecado y para cubrir su pecado cometió un pecado más grande. Entonces cometió pecado de adulterio y de homicidio. Después de poco, el profeta Natán vino y dijo, rey, tú sabes qué Dios te ha dado, te dio todo. Entonces, ¿qué te faltó para matar a Urias y para quitarle su esposa? Entonces lo reprendió demasiado. Entonces, si David hubiera dicho, ¿cómo es posible que tú me avergüences? Llévalo y mátalo. Así podía haber hecho, pero David pecó, pero él es una persona que ha temido a Dios. Por eso él ha temido mucho. Entonces, temiendo, ha orado y su oración está en Salmo 51. Vamos a buscarla. Salmos 51. Salmos 51. Salmos 51, versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo 12, leemos juntos. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En la oración de David dijo, no me eches de delante de ti. La persona salva puede ser echado si Dios no lo puede utilizar. David dijo, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Si se va el Espíritu Santo del Señor, esto solamente es una cáscara, ¿verdad? Dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. Le pidió, no dijo, vuélveme la salvación, sino una persona que es seguramente salva una vez, esa salvación no se pierde para siempre. La persona salva es hijo de Dios, entonces el hijo de Dios no va a ir al infierno. Pero si desobedece a Dios, si comete pecados, el gozo de su salvación desaparece, porque su conexión con Dios se ha sido cortado. La persona salva tiene que seguir teniendo la comunicación de Dios, pero si comete pecado, la comunicación de Dios es cortado. Por eso dijo, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Cuando tiene el gozo de la salvación, puede vivir para el Señor, puede morir para el Señor. Tiene un espíritu voluntario que puede hacer cualquier cosa para el Señor. La persona salva, para seguir teniendo el gozo de la salvación, tiene que saber qué tan preciosa es la salvación
y gozarse de la alegría de Dios y tiene que tratar de vivir conforme a la voluntad del Señor. En la vida de obediencia, el gozo sigue y continúa. Pero si la persona salva miente y miente cuando puede y engaña a los demás y aborrece, si desobedece y cometiendo pecado, y si se goza también, entonces este gozo es falso. Porque si uno comete pecados, el gozo de la salvación desaparece. Hay que orar para que sea recuperado su gozo de la salvación. Y también, y espíritu noble me sustente. Ahora, no hay que olvidar que tenemos que seguir teniendo el gozo de la salvación. Por eso la alegría y el gozo de la salvación que el Señor nos ha dado es eterno y es divino. Y es un gozo glorioso. El Señor, los discípulos estaban tristes porque dijo el Señor que se iba. Pero Jesús, en San Juan 16, versículo 20, a los discípulos dijo a sus discípulos, yo voy a morir y que resucitaré. Los discípulos habían pensado que cuando Jesús se hacía rey, querían tener posiciones altas, pero Jesús dijo que iba a morir, por eso ellos estaban llenos de preocupación. Dijo, si yo muero, la gente del mundo se van a gozar. Vosotros lloraréis y lamentaréis. El mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo cuando ven que yo resucito, y nadie os quitará vuestro gozo. Cuando Jesús murió en la cruz, los discípulos no podían creer que Jesús iba a resucitar. Ellos habían pensado que Jesús iba a hacerse rey, pero como Jesús había dicho, después de 3 días resucitó y por 40 días se manifestó ante los discípulos. Y cuando los discípulos vieron a Jesús que había resucitado, la preocupación y la inseguridad de su corazón desapareció y su corazón se llenó de alegría. Y dijo el Señor, nadie os quitará vuestro gozo. Señor es mi vida, mi esperanza, es Rey de gloria. Al saber que el Señor es nuestro todo, la alegría es demasiado grande. Nadie puede quitar esta alegría. La vida que el Señor nos ha dado, nadie puede quitarnos de las manos de Él. Entonces también la alegría que el Señor nos ha dado, nadie se nos puede quitarla. Satanás no puede quitar nuestra salvación, pero va a tratar de quitar nuestro gozo de la salvación, porque cuando uno peca, su gozo de salvación desaparece. Entonces, cuando una persona de salvación está lleno de tristeza, hay un problema. No hay que vivir metido en las preocupaciones del mundo. No hay que ser así. En la próxima hora, cuando hablamos de la oración, explicaremos con más detalle, pero nosotros, aunque pasa cualquier cosa, no hay que decepcionarnos o cosas así. Una alabanza dice, ¿por qué preocupas cuando puedes orar? Oren. Nosotros no debemos perder esta alegría y el gozo en cualquier momento, en cualquier situación. Y también, ¿cuál es el propósito de por qué el Señor nos ha dado la salvación? No es para darnos las cosas de este mundo, sino es para darnos como herencia el reino de Dios que es glorioso y eterno. Para eso nos ha salvado. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a buscar. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 3 y 4. Vamos a leer juntos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Resucitó de los muertos para hacernos renacer.
por morir, ha perdonado nuestros pecados y por resucitar nos ha dado la vida nueva. Según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. La persona que ha renacido tiene una esperanza viva. La esperanza de este mundo es una esperanza muerta, no es esperanza verdadera, sino solamente es un deseo temporáneo. Pero nosotros nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dios, para nosotros, preparó una herencia eterna, gloriosa. Lo preparó en el cielo para nosotros y para darnos esto nos ha salvado, nos ha hecho nacer de nuevo. Cuando somos hijos, el hijo, la casa de su padre es suyo. Lo que es del padre es suyo. Entonces ahora el reino de Dios es nuestro. En la casa de mi padre muchas moradas hay. La casa de mi padre es mi casa. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nosotros nos gozamos para esta gloriosa esperanza. Por eso en Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza. Por el gozo tenemos que, por la esperanza tenemos que gozarnos. Por la esperanza gloriosa. No hay que, por las cosas visibles que van a desaparecer después de poco tiempo, no hay que llorar ni reír, sino para las cosas que nos va a dar en poco tiempo lo que es eterno y glorioso, que es incorruptible, incontaminado y inmarcesible. Para esto lo que vamos a recibir, que es nuestra herencia gloriosa, tenemos que gozarnos. En la esperanza hay que gozarnos. La esperanza gloriosa. No nos gozamos para las cosas de este mundo. El gozarse por las cosas del mundo no es la voluntad de Dios. Las cosas del mundo es, si hay, bien, si no, pues no importa. ¿Por qué? Aunque uno tiene, está en el Señor. Aunque no tiene, está dentro del Señor. Hay que satisfacerse por el Señor. Dice la alabanza, Jesús, mi Señor, estás en mi centro. Con solo ti estoy satisfecho. Por solo el Señor se goza. Y también tenemos que gozarnos por otra cosa, que es, cuando Dios se goza, yo tengo que gozarme juntamente. Vamos a buscar Sofonías del Antiguo Testamento. Sofonías capítulo 3. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Leemos juntos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El contenido de esta palabra es cuando el Señor esparció a Israel a todo el mundo y Dios los abandonó. Y después otra vez, para su nombre de Dios, los junta de nuevo a la tierra de Israel. Entonces en ese tiempo se gozará. Está hablando de que los pecadores que se habían alejado de Dios por el pecado, otra vez cuando los junta en el Señor, cuando nos salva, se regocijará. De esto habla. Jehová está en medio de ti, poderoso, y salvará y se gozará sobre ti con alegría. Por las personas salvas, el Señor estará alegre. Se gozará con alegría. Cuando nace un hijo, toda la familia está feliz. Cuando nosotros recibimos la salvación, el Señor se alegra. Gozará sobre ti con alegría, se callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Entonces, en un versículo dice 3 veces que se gozará, que estará alegre. ¿Saben qué tanto el Señor se alegra por nosotros? Por eso tenemos que ser gozosos también.
si los padres son alegres, pero los hijos no son alegres, no está bien. Dios ha salvado a un pecador como nosotros. Entonces, se goza mucho por nosotros. Por eso nosotros tenemos que agradar al Señor. En 2 Corintios 5:9 dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables al Señor. El Señor nos ha salvado. Por eso, por nosotros el Señor se goza. Por eso nosotros tenemos que hacer todo lo posible para agradarle, para hacerlo feliz. Cuando Dios está alegre, nosotros tenemos que gozarnos juntamente con Él. En San Juan 8:29 dice, Jesús dijo, porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús dijo que siempre agrada a Dios Padre. Siempre hago lo que le agrada a mi Dios, por eso no me ha dejado solo. Por eso está siempre conmigo. En Hebreos 11:5 dijo, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc que no murió y fue arrebatado. Dios, antes de llevarlo, dice que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nosotros también vivimos en una época en que podemos ser arrebatados sin ver muerte, como Enoc. Entonces nosotros, antes de ser arrebatados, tenemos que obtener el testimonio de haber agradado a Dios. Cuando nos alegramos por el Señor es cuando podemos alegrar al Señor. Cuando agradamos al Señor, nuestro gozo también se aumenta. Cuando nosotros agradamos al Señor, al ver que el Señor se goza, nosotros también seremos muy alegres, ¿no? Cuando los hijos honran a sus padres, los padres se alegran, y al ver esto los hijos también son alegres. Pero si uno dice, no me importa si mis padres están preocupados, entonces el hijo hace lo que quiere, ¿así debe ser? No. Hay que agradar al Señor, y en medio de eso hay que gozarnos juntamente con Él. Juntamente con Dios hay que gozarnos. No hacer lo que a Dios no le agrada, hacer lo que le agrada a Dios. Por eso, en medio de agradar a Dios, también nosotros tenemos que gozarnos. Salmos 37, versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, a Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nos gozamos por el Señor y también agradamos al Señor, el Señor escuchará nuestras peticiones. Como les he dicho varias veces, la forma de vivir de cristianos es diferente a las personas del mundo. Las personas del mundo, conforme sus conocimientos, conforme sus formas y planes, por sus pasiones viven ellos. Pero los cristianos viven agradando al Señor. Al vivir conforme a la voluntad de Dios, viven bajo la gracia y la bendición de Dios, y por la ayuda de Dios tienen que vivir, por la recompensa de Dios tienen que vivir. Si yo hago gozarse al Señor, el Señor escuchará mis peticiones. Por el Señor gozarse y hacer alegre al Señor. Haciendo esto, Dios nos dará todas las cosas buenas. En Eclesiastes 2:26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Y las cosas buenas, todas cosas buenas le va a dar. Al hijo que le agrada, los padres quieren darle todo. Dios Padre nos ama más que cualquier otro padre. Y que estemos gozosos por el Señor. Cuando nos alegramos por el Señor nos dará todas cosas buenas. Y también cuando los cristianos, cuando viven en este mundo, obviamente pueden haber preocupaciones y persecuciones y tribulaciones. En San Mateo 5, 11 y 12, Jesús dijo,
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando recibimos la salvación, vivimos conforme a la voluntad del Señor, predicando el Evangelio. Van a haber personas que sin razón nos odian y nos persiguen. Cuando Jesús andaba en la tierra de Israel, la tierra de Israel que fueron escogidos por Dios, odiaban mucho a Jesús. Los sacerdotes, los estudiosos de la ley, los fariseos, los escribas querían matar a Jesús. Y Jesús dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. De la misma forma, creían en Dios, pero los cristianos, los religiosos del cristianismo, persiguen a los cristianos. Los incrédulos también persiguen, y los que creen en Jesús también persiguen. Vituperen y os persiguen, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Inventan todo tipo de mentiras para decir toda clase de maldad contra nosotros, para maldecirnos. Y cuando esto pasa, bienaventurados sois, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande, y así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En el Antiguo Testamento, los profetas también fueron perseguidos. Jesús fue perseguido, los apóstoles también. Entonces nosotros obviamente tenemos que ser perseguidos. Si no somos perseguidos, es raro. Cuando nos persiguen, cuando nos vituperen, cuando dicen todo tipo de mal, toda clase de cosas malas contra nosotros, no hay que estar sin ánimo, no hay que preocuparnos, sino dijo, gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En San Lucas dijo, gozaos y alegraos, porque esto es grande en el cielo. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, nosotros estamos siendo tratados como los apóstoles, como el Señor. Si el mundo os aborrece, a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Cuando somos vituperados por el Señor y por la verdad, es algo muy precioso. Apóstol Pablo, a los santos de Tesalónica, cuando dijo, está siempre gozoso, cuando Apóstol Pablo iba a Tesalónica, los judíos lo querían matar. Estaba bajo muchas persecuciones. Estaba bajo muchas dificultades a predicarles, pero en 1 Tesalonicenses 1:6 dijo, vosotros vinisteis recibiendo la palabra de en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Los santos de Tesalónicas, en medio de muchas tribulaciones, recibieron el Evangelio del Señor. En Hechos 5:40 a los que predicaban el Evangelio los agarraban, los golpeaban y les dijeron, no hables de Jesús. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los apóstoles? Ellos salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. De haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Ellos estuvieron gozosos. Como la palabra del Señor, ellos estuvieron gozosos. Vuestro galardón es grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En el libro de Hechos, los apóstoles y los santos de las primeras iglesias, mientras ellos predicaban el Evangelio, hubo muchas persecuciones, pero ellos estuvieron muy alegres. En Hechos 16, apóstol Pablo fue a predicar a Filipos y fue agarrado ahí. Le quitaron toda la ropa y lo azotaron en todo el cuerpo. Todo su cuerpo estaba llenado de sangre y estaba amarrado en la cárcel, estaba encarcelado bajo tierra, en donde olía muy feo, en situaciones muy bajas. Pero en ese momento estuvo decepcionado y triste. No, él estuvo alegre y él estaba alabando y estaba orando. Y abrió la puerta de la cárcel y hubo un temblor ahí. Abrió la cárcel y la familia y el carcelero
todos fueron salvos esta noche. Apóstol Pablo, en medio de grandes tribulaciones y persecuciones, estuvo muy alegre, aún estando en la cárcel de Roma, cuando en situaciones que no sabía cuándo iba a morir, pero cuando envió la carta a los santos de Filipos, ¿saben qué dijo? Dijo, yo sufro mucho, ¿no saben ustedes cuánto yo sufro? No dijo así, sino vamos a ver, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 17 al 18. Filipenses 2, versículos 17 y 18. Vamos a leer juntos. Y aunque sea derramada en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Mientras estaba en Roma, en la cárcel, sin saber cuándo iba a morir, envió esta carta de Filipos y dijo: sobre el sacrificio del servicio de vuestra fe. Los santos de Filipos, después de recibir la salvación, realmente vivieron fervientemente para el Señor. Ellos sacrificaron para el Evangelio, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. En libación, en otras palabras, que derramando su sangre, lo derrama sobre eso. Me gozo y regocijo con todos vosotros. O sea, para su fe, para vuestro servicio, aunque mi vida sea sacrificado, me gozo. Esto está diciendo. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Y me gozo y regocijo con todos vosotros. Nosotros tenemos que gozarnos siendo afligidos para el Evangelio. Filipenses 4. Versículo 4. Vamos a leer juntos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La persona que está en la cárcel, que no sabe cuándo va a morir y está diciendo a la gente de afuera, gozaos, siempre gozaos. Otra vez os digo, gozaos. En el corazón del apóstol Pablo, él tenía abundante gozo. Hasta el momento de ser decapitado y la muerte, él estuvo gozoso y nadie pudo quitarle su gozo. Los santos de las primeras iglesias, al ver 2 Corintios 8, 1 a 2, dijo: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. En las tribulaciones tenían abundante gozo. En medio de en la iglesia de Macedonia, entre ellos los tesalónicos de Filipos, varias iglesias, y ellos, en medio de muchas tribulaciones, ellos se abundaban de gozo. 1 Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La tribulación y las aflicciones momentáneas que tenemos nos están probando para que cuando estemos ante el Señor seamos halladas más preciosas que oro. Por eso el Señor nos está probando. Por eso, a través de varias pruebas y aflicciones, la carne puede estar un poco triste, pero en lo cual vosotros os alegráis. Cuando nosotros tenemos algunas tribulaciones y aflicciones, no hay que olvidar que el Señor nos lo está dando para probarnos, para entrenarlos. En medio de tribulaciones el Señor nos entrena. En medio de las pruebas se muestra la gloria, la obra de Dios. A través de las tribulaciones aprendemos más del Señor. Por eso, en medio de las aflicciones y tribulaciones podemos gozarnos. Aunque hay dificultades,
No hay que pensar, el Señor me ha abandonado. No, vean al apóstol Pablo. En fatiga, en trabajo, en desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, fue azotado muchas veces, fue encarcelado varias veces, muchas veces en peligro de muerte, y fue decapitado hasta la muerte, pero hasta el momento de su muerte estuvo alegre. Siempre él anhelaba estar ante el Señor, y por fin llegó el día y estuvo muy gozoso. Nosotros para el Señor, cuando tenemos algunas tribulaciones y persecuciones y aflicciones, tenemos que estar gozosos. Siempre hay que estar gozoso. Y para la iglesia y para los hermanos y a las hermanas, tenemos que gozarnos con la vida de sacrificarnos por ellos. Apóstol Pablo dijo, aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Como dijo esto, nosotros cuando servimos, trabajamos para la iglesia y sacrificamos para el evangelio, por eso tenemos que gozarnos. Diciendo, yo también puedo hacer algo para el Señor, para la iglesia yo trabajo, yo sacrifico, entrego mi tiempo, entrego mi servicio, mi sacrificio, entrego mi fuerza, que yo también para el Señor puedo hacer algo para Él. Al pensar en eso podemos estar demasiado gozosos. Cuando viene el Señor, que me diga, está bien, buen siervo, en lo poco has sido fiel, tomarás parte en el gozo del Señor, con cosas grandes te encargaré. Entonces, al pensar en la alabanza y la gloria que el Señor nos dará en aquel día, tenemos que gozarnos. Y también en San Lucas 15:7, que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios se goza cuando un pecador es salvado. Nosotros también nos gozamos mucho cuando personas reciben la salvación, ¿verdad? Cuando los discípulos de Juan Bautista dijeron, Jesús, a quien tú bautizaste, porque Juan bautizó a Juan, y todos fueron a Jesús. A nosotros ya nadie viene. Nosotros ya no tenemos popularidad. Ya nadie tiene interés en nosotros. Entonces los discípulos de Juan Bautista tenían envidia. Entonces, porque pensaban, su maestro habían bautizado a Jesús. Entonces pensaban que Juan era mejor que Jesús, pero muchos seguían a Jesús. Entonces, ¿qué dijo Juan Bautista en ese tiempo? El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan Bautista es el mediador de matrimonio, no es el novio. La esposa tiene que seguir al esposo o al mediador del matrimonio. No hay que seguir al mediador del matrimonio, ¿verdad? Muchas personas cuando seguían al Señor, Jesús dijo, así pues, al ver esto, mi gozo está cumplido. ¿Por qué? El que toma a la esposa es el esposo. Yo soy amigo del esposo. Entonces, el amigo que oye la voz del esposo está muy alegre. Nosotros predicamos el evangelio. El ser alabado por eso, al ser enaltecido por eso, no hay que ser gozoso, sino al ver que otras almas reciban la salvación. Solamente por la salvación de otras almas tenemos que gozarnos. En Hechos, los que primero recibieron la salvación en Jerusalén eran judíos. Pensaban que solamente el evangelio ha sido dado a los pueblos, al pueblo de Israel. Pero en Hechos 10, la familia de gentil Cornelio recibió la salvación. Y cuando se predicó el evangelio a los gentiles, los santos se gozaron al escuchar que los gentiles recibieron la salvación. Que muchas almas oyeron la voz del Señor y regresaron a Dios. Por eso se gozaron al escuchar noticias de salvación. Que a los gentiles también fue dado el arrepentimiento para obtener la vida. Cuando nosotros predicamos el evangelio, al escuchar que recibieron la salvación, algunas personas sentimos muy alegres. Cuando una persona recibe la salvación, Dios se alegra mucho. Al escuchar en algún seminario
recibieron la salvación, y en países muy lejanos y en muchas dificultades se predica el Evangelio, se muestra cómo la obra de la salvación está siendo manifiesta. Al escuchar estas noticias nosotros sentimos muy alegres, y esa es la mejor noticia que podemos escuchar. Cuando se manifiesta la obra de la salvación, al ver la salvación de otras almas, tenemos que gozarnos. En todas las partes del mundo que se predique fuertemente el Evangelio, y al ver que muchas almas perdidas regresan a Dios, al ver esto tenemos que gozarnos grandemente, y esto es la voluntad de Dios. Y en San Juan 16:24 dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid, recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando nosotros oramos en el nombre del Señor, y cuando Dios escucha nuestra oración, también nuestro gozo es cumplido. Cuando sinceramente, conforme la voluntad de Dios oramos, Él escuchará nuestra oración, y cuando Él escucha y cumple nuestra oración, sentimos mucha alegría. En Nehemías 8:10 dijo: porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Cuando nosotros nos alegramos por Dios, es nuestra fuerza. Vamos a buscarla en Nehemías 8. Vamos a buscar Nehemías 8. Nehemías 8, versículo 10. Nehemías 8, versículo 10. Yo voy a leer. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El que Dios esté alegre, esa es nuestra fuerza. Que Dios esté alegre es la motivación de nuestra vida. Cuando se apaga la alegría, todo se apaga. Cuando nuestro corazón fluye de agradecimiento y de gozo, es cuando nosotros podemos hacer cualquier cosa para el Señor. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Dios nos ha salvado. Él anda con nosotros. Él se encarga de nuestras debilidades. Él nos guía, nos ayuda, nos ama. Y hasta el día de entrar en el reino de Dios, nos guía. Y para la esperanza gloriosa de que nos recibirá en su reino, tenemos que gozarnos. En nuestra vida cristiana, aunque hayan aflicciones y tribulaciones, no hay que perder el gozo, no hay que dejar que nuestro gozo sea quitado, y siempre hay que estar gozoso. Este gozo puede vencer todos tipos de tribulaciones y tristezas, y nos hace obtener la fuerza para siempre vivir para el Señor. Por eso dijo: estad siempre gozosos. Qué tan precioso es esta palabra. No hay que perder la alegría. Nosotros tenemos lo que las cosas del mundo no tienen. Tenemos esta paz y esta alegría. Nos ha dado vida eterna y gloriosa esperanza. Nos ha dado el privilegio de ser hijo de Dios. Mientras vivimos en este mundo, Dios nos protege. Él se encarga de nuestras debilidades y nos guía hasta el día de entrar en su reino. No tenemos otras preocupaciones. Aunque se nos acerca la muerte carnal, pero ni la muerte puede quitar nuestro gozo. Aunque pasamos por sombras y valles de muerte, el Señor está ahí con nosotros, entonces no tenemos otras preocupaciones. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Próximamente vamos a seguir aprendiendo. Vamos a orar. Dios Padre Santo y Misericordioso,
Nosotros que vivíamos perdidos, alejados de ti, has tenido misericordia de nosotros. Y el Señor Jesús en nuestro lugar recibió el juicio y la condenación que nosotros teníamos que recibir. Y por la preciosa sangre que ha derramado, limpió para siempre nuestros pecados. Sin ninguna obra de nuestra parte nos ha salvado y por eso te damos gracias. Señor, este gozo inefable y esta paz que tú nos has dado, por esta gloriosa esperanza nosotros nos gozamos. Mientras vivimos en esta tierra, aunque haya varias dificultades y aflicciones, pero nos gozamos y alegramos porque tú estás con nosotros. No queremos perder esta alegría y en ningún momento queremos perder este gozo. Siempre queremos alegrarnos y gozarnos en ti y vivir el resto de nuestras vidas para tu voluntad y tu gloria. Para que ese gozo sea nuestra fuerza, ayúdanos. Y también ayúdanos para que ninguno de nosotros nos perdamos. Con tu mano de misericordia, guarda y guía a cada uno. Oramos en nombre de Jesús. Amén.